Estás escuchando ¿Qué carajo es el diseño? Un podcast que invita a personas cuyos diseños están cambiando el mundo a que nos cuenten cómo lo hacen. Gaby, para vos, ¿qué carajo es el diseño? Uy, esa pregunta está buena porque creo que es como la típica pregunta que puedes responder algo bien genérico o también puedes irte como súper profundo. A ver, yo estudié diseño gráfico, pero hace mucho que ya no hago cosas bonitas. O sea, como de hecho mi aplicación del diseño ya ni siquiera es visual. Entonces creo que eso ha transformado mucho mi perspectiva de qué es el diseño. Creo que antes sí pensaba que era eh, pues hacer un logo o hacer una editorial, hacer algo bello. Creo que ahora es resolver problemas. Para mí es cómo utilizas la forma de pensar de un diseñador y las metodologías de un diseñador para solucionar algo para las personas. Creo que es algo que ahorita estoy aplicando mucho más en diseño estratégico y ver cómo el diseño también puede transformar empresas desde otra perspectiva, ¿no? ¿Qué implica ser la jefe de estrategia en una fintech? ¿Qué impacto tiene el diseño de servicios en las organizaciones? Hoy hablamos con Gabriela Salinas, Head de Diseño Estratégico de Bitso, una fintech que está revolucionando el ecosistema cripto de América Latina. Además fue cofundadora de Service Design México, donde formaron a más de 600 personas en diversos programas de diseño de servicios. Conversamos acerca de cómo aplica el diseño de servicios en su día a día, qué es una estrategia y qué implicó impulsar el diseño en diferentes organizaciones. Quédate para descubrir qué carajo es el diseño, por lo menos para Gaby. Y en ese sentido, hablabas como del pensamiento del diseñador. ¿Qué crees que es lo distinto del pensamiento del diseñador? Creo que el diseñador, lo distinto es que roba metodologías. Eso creo yo, o sea, como al final el design thinking es como el método científico, pero aplicado a la modernidad. El diseñador hace investigación y robó de la antropología los métodos de research. Hace prototipado, que también es algo que los científicos hacían pruebas, prueba y error. Y utiliza ahora en el mundo de las empresas y de las startups, pues tecnología y negocios para al final concretar que un problema se resuelva con eso, ¿no? Creo que ese es algo que define mucho al diseñador, más allá de cuando era el diseño tradicional de lo gráfico, ¿no? Me encanta. Como que sabe qué sacar de cada disciplina que... Sí, porque creo que es alguien que se adapta también, es parte de, o sea, creo que no es que sea un ladrón, es que es más bien una persona que es flexible y es creativo y sabe qué necesita en qué momento para resolver lo que tiene que hacer y como no es como una solución cuadrada, como a lo mejor digo nada en contra de los ingenieros, pero no sé, como por ejemplo un approach de alguien que va a mejorar un proceso desde una perspectiva de ingeniería o también de los negocios, ¿no? Sí, es como que también está esto de como unir los puntos como Sí. entre las cosas y ahí generar valor. Sabemos que hoy estás en el equipo de Bitso como head de estrategia. En ese sentido, como, ¿qué es el diseño estratégico? Para nosotros es cómo mejoras varios puntos de una empresa, tanto el producto, el servicio y la conexión de los usuarios con la empresa o ese como product market fit. ¿Y qué implica armar como esa estrategia en sí? ¿Cómo es ese proceso? Me encanta esta pregunta porque en realidad no es algo como que haya una sola respuesta, depende mucho del proyecto, de lo que estás haciendo. Ahora estamos trabajando mucho hacia el producto. Entonces, en el producto tenemos que hacer investigación, hablar con usuarios, entender sus necesidades, sus motivaciones, cuáles son sus principales problemáticas en el día a día y más en esta industria que es una industria cripto que está cambiando todo el tiempo. Platicar con ellos y entender. Y después de eso, bajarlo a posibles cosas. Y a veces sí es el producto, a veces es comunicación. ¿Cómo comunicas mejor un concepto que es complejo de entender, como la blockchain, ¿no? También a veces es modelos de negocio. ¿Qué tal que en vez de
no sé, solamente comprar una vez el cripto, generas un modelo de suscripción donde las personas invierten cierto tiempo y a lo mejor tienen diferentes productos. Entonces es estar pensando en esto desde diferentes perspectivas, conectando estos puntos y también conectando internamente en la empresa a todos los stakeholders que involucran estas decisiones, porque creo que lo que pasa mucho en las empresas es que trabajan en silos, como desconectados entre sí. Entonces, al menos acá es un rol de una persona que está totalmente conectada con estos stakeholders, facilitando la toma de decisiones. Entonces, nos toca mucho hacer workshops, los típicos workshops con los post-its y trayendo la información de los usuarios en estas sesiones donde están personas de negocios, personas de marketing, personas de customer support, de data science y del producto, o sea, los product managers y los diseñadores que al final diseñan la pantalla. Nosotros facilitamos que con ciertas metodologías que se tomen esas decisiones. Por ejemplo, vamos a priorizar aquí cuáles son los problemas o vamos a ver qué producto necesita una iteración o a lo mejor una innovación por completo. Muy interesante. Y para como desarrollar como ese pensamiento en sí, en tu experiencia personal, ¿cómo fue que lo fuiste desarrollando? Es como ir intentando como saber un poco de todo y después como tener esos conocimientos que te permita unirlo, o cómo fue. Me encanta. Sí, ese ha sido un proceso también que creo que mi carrera me llevó de forma natural y creo que también hay muchas formas de llegar ahí. O sea, no puedo decir que hay como un único camino para llegar a ser diseño estratégico, porque yo empecé en diseño gráfico, ¿no? Y creo que a mí lo que me pasó cuando estaba haciendo diseño gráfico es que venían clientes que tenían problemas y que pensaban que a lo mejor con un rebranding se iban a arreglar, no sé. No vendemos nada, vamos a hacer el rebranding y quedaba hermoso y tenían su empaque precioso y su website increíble y todo, pero seguían sin vender. Entonces yo decía como que creo que el diseñador sí tiene la oportunidad de hacer algo más, porque en ese momento, y estoy hablando de 2010, como qué puedes hacer ahí. Y creo que en ese momento algo que llegó a mí fue el libro de This is Service Design Thinking. Como que en ese momento el service como que me pasó por un oído y me salió por otro porque no entendía qué era eso, pero el design thinking sí fue como Primer acercamiento. primer acercamiento, sí, como que debunk todo lo que yo pensaba que era el diseño. Y a partir de ahí me entró la curiosidad porque veía que podías hacer research, que podías prototipar. Ahí justo pasó también que mientras estaba trabajando, yo ya había egresado de diseño. En la universidad en la que yo estudié empezaron una maestría que es de innovación de negocios, que es un poco como el MBA, pero en vez de ser Business Administration era Business Innovation. Entonces, entré a estudiar ahí. Mucho del como currículum que tenían ellos era con profesores de Silicon Valley, de IDEO, de Frog, de estas empresas que traían este design thinking a full. Y ahí entiendo que el diseño puede ser mucho más. Después de eso entro a trabajar en una consultora internacional que se llama Idea Couture y a empezar a trabajar con empresas de productos de todo tipo, ¿no? O sea, el jabón de baño, el shampoo, el papel de cocina, cerveza, alcohol, no, de todo. Entonces es mucho hacer investigación y entender necesidades de los usuarios, pero no como desde un lado de marketing, como de estudio de mercado, sino de cómo mejorar el producto para que sea usable y mejor. Entonces pasaban cosas muy divertidas como ir a la casa de las personas, a ver cómo se bañan. Digo, no los ves, pero como estás afuera y les preguntas como, oye, ¿ya qué huele? ¿Y qué sientes? ¿Y qué piensas? Y todo esto como es ese camino de el diseño puede hacer más y tú puedes profundizar mucho en entender a la persona, ya te vuelves casi como un psicólogo, yo siempre digo. Después para mí eso fue entrar a trabajar a sector financiero y conectarlo con el negocio. Claro. Entonces fue esos escalones, ¿no? Como que diseño bonito, luego entendimiento del usuario y al final la conexión con el negocio. Como pasar del qué al cómo. Eso me parece re interesante. Sí. Y justo tocando el tema de lo financiero, ahora trabajas en Bitso y antes trabajaste en BBVA. Y queríamos preguntarte cómo es el diseño estratégico aplicado a una startup. Quizás sé que Bitso ya es grande, pero al final sigue siendo una startup y imagino que, bueno, hoy en día no
no pivotearía tanto como antes, pero sí en una startup se vive eso del pivot como algo común, que el pivot al final implica un poco cambiar la estrategia de un producto o un servicio. ¿Y cómo lo ves aplicado en BBVA, que quizás en una empresa mucho más corporativa, donde imagino que no hay tanta espalda, como decimos acá, como para cambiar una visión? Sí, es muy diferente. Creo que ese es para mí como fue un shock cultural. Y porque además creo que me ha tocado siempre vivir como el diseño en un momento como muy del origen de empezar el equipo, pero en contextos muy diferentes. En BVA entré para empezar el equipo de Service Design en México, pero en una organización que tan solo en la torre en la que trabajábamos habían 4,000 personas, que es esta torre en Reforma. Y al final es una empresa internacional, o sea, tenía como todos los mandatos de cómo tiene que ser el diseño desde España. Y en Bitso, que ya tengo 3 años ahí, me tocó también un parteaguas donde la empresa, creo que tenía como 8 años, no, 7 años cuando yo entré. Y el equipo se estaba reformulando otra vez. Entonces, esta área de research y de estrategia también estaba haciendo como de nueva creación. Y entonces han sido como los dos momentos son momento de creación de un equipo, pero el contexto totalmente distinto. Ahora Bitso creo que somos como 500 personas. Entonces sigue siendo una startup por la dimensión. Ahora creo que la empresa acaba de cumplir 10 años, justo este año. Y a ver, creo que la diferencia fundamental es la rapidez con la que te mueves y como también no sé, la colaboración que hay entre la gente y el equipo y la apertura que tienen en una startup que es muy distinto a un corporativo. Creo que en el corporativo, igual y la analogía que más me sirve, que la he escuchado por ahí, creo que funciona, es como que vas en un crucero o sea, un corporativo es como un crucero y una startup es como una lanchita. Entonces el crucero va en su camino y está viendo la visión a 10 años y ya sabe muy bien hacia dónde va. Y moverse de repente que haya una disrupción, por ejemplo, no sé, lo que pasó con el COVID o cualquier cosa que dices, ay, ok, ya ahora las personas están más en su casa, trabajan desde casa, hacen otras cosas, como que moverte te tardas más porque eres un vehículo enorme con mucha gente y un destino específico, entonces como que se mueve lentamente. La lanchita puede rápidamente decir, bueno, vámonos para acá, vamos a explorar a ver qué hay en esta islita que está por acá y probamos, nos equivocamos, bueno, no funcionó, vámonos para este otro lado, como que tenemos esa agilidad de probar cosas y de experimentar. Pero obviamente también mucho más riesgos. Estás en una lanchita que está el mar a full y más digo, en esta industria que cambia muchísimo, es como que todo el tiempo agárrate porque igual y se voltea. Es emocionante, pero es mucha, yo creo que responsabilidad para un diseñador que está en una empresa pequeña que no puedes nada más decir, no, pues que me digan qué hacer y yo sigo las órdenes. Es como tienes que proponer, tienes que todo el tiempo pensar qué le conviene al producto, a los usuarios. Y es como al final recae en ti que la empresa tenga éxito. Y en cada fase de estas empresas, ¿qué crees que aporta el diseño estratégico? Creo que para una startup es fundamental que el diseño sea parte del proceso. Y lo veo porque, digo, no sé si están familiarizados, igual las personas que nos escuchan, hay como unas escaleritas de la madurez del diseño, que normalmente se pone como 4 escalones, donde el primero es no hay nada de diseño, el segundo es como hay diseño, pero es más lo bonito, o a lo mejor está como outsourceado una agencia, como que mandas a hacer el diseño con un equipo que solamente diseña visualmente. El tercer nivel ya es un diseño que está parte del proceso, que a lo mejor ya están los equipos de diseño, están a lo mejor colaborando con, no sé, los product managers, etcétera. Está como dentro de un ambiente que, por ejemplo, en las startups es mucho el agile. Y el último nivel es el diseño como estrategia de la empresa, cómo al final las decisiones de toda la empresa se toman a partir de lo que el equipo de diseño recaba y lo que el equipo de diseño puede producir y propone que se puede producir. Y creo que en una startup es más fácil llegar a ese punto.
aunque la verdad es que conozco muy pocas startups que están ahí. Yo creo que siempre estamos como que en el struggle de todas las áreas, obviamente traen algo de valor y todos quieren sobresalir. Y pensando que es una startup, obviamente la comunicación y la colaboración entre todos es lo que te va a llevar ahí. Pero sí creo que tienes una voz más representativa al ser un equipo más pequeño. En una empresa grande igual y se diluye un poco esa visión, que obviamente la visión de diseño no es la más importante. Toma mucho esfuerzo, mucho trabajo poder llegar ahí. Y creo que el rol es ser el aliado de otras áreas que ya tienen ese asiento en la mesa de las decisiones. Y creo que está bien también porque en esas empresas ya está como muy fundamentado la forma de trabajar. También está muy fundamentado la estrategia de negocios. Entonces, colaborar con las personas más de negocios que de producto, creo que es la forma en la que puedes ayudar a que sucedan las cosas. Y también creo ahí, evidenciando mucho cuando las cosas no funcionan. Creo que mucho del rol que yo llegué a tener allá era demostrar que las personas no estaban entendiendo algo. Hacíamos mucha investigación, por ejemplo, un ejemplo muy puntual, estábamos rediseñando la línea telefónica. Tú cuando llamas a soporte o a la línea del banco, normalmente está este proceso de que presiona uno para bla, 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 Sí. presiona dos. Le estaban integrando inteligencia artificial, reconocimiento de voz, y ahí como que unos flujos más rápidos para llegar al punto sin presionar tantos botones. Pero al final es algo nuevo que las personas no estaban familiarizadas, entonces no es lo mismo que te digan presiona a dime el número. Entonces mucha gente se friseaba, era como no sé qué decir. Entonces, tenemos muchos videos, la verdad, muy chistosos también. Creo que es divertido ver a las personas así como Tiesos. ¿en qué tengo que decir? Y algo muy curioso que pasaba era, por ejemplo, tenías que decir los 16 números de tu tarjeta, pero la máquina solo identificaba número por número y las personas a veces dicen de que 52, 135, 1, 2, 4, 6, así. Entonces como que el robot o la máquina se quedaba así como... Se desconocen. Sí. Entonces era muy curioso también como tener esos videos y llegar con el equipo y decir, a ver, todo esto que creíamos que era perfecto porque lo probamos 1000 veces, no funciona porque lo probamos porque nosotros sabemos cómo funciona. Y ya ponerlo en el público es una cosa totalmente distinta. Entonces, mucho creo que el rol ahí es ser esa persona que está recordándole a los demás que las personas somos humanos complejos y curiosos y adaptarnos a eso. Y en ese sentido es interesante como entender también como lo que hace a una buena o una mala estrategia. Para vos, como, ¿qué define una buena estrategia y qué define una mala estrategia? Creo que al final es que tanto se adapta a lo que el usuario necesita, porque puedes hacer una estrategia increíble basada en números, pero si no te acercas a las personas no te va a servir de nada. Y a veces creo que pasa eso, creo que muchas empresas tienen data y pueden ver, no sé, cuántos usuarios entraron, dieron clic, invirtieron, etcétera, pero no sabes por qué lo están haciendo, qué los motivó a hacer esto. Y muchas veces esa data es data del pasado, o sea, ya cuando al final se refleja en tu base de datos es de algo que ya pasó, pero no te ayuda a saber qué sigue, hacia dónde podemos ir, cuáles son las oportunidades que tenemos. Entonces creo que la estrategia para muchas empresas no es solamente qué podemos hacer hoy, sino también planear a futuro. Creo que eso también es otra cosa que he visto mucho como una problemática que, y más en empresas que están tratando de sobrevivir, que creo que eso han sido las industrias en las que me ha tocado colaborar, que estás pensando en el próximo trimestre y estás planeando a lo mejor, pues muy en corto plazo, a lo mejor haces la planeación del próximo año, pero no sabes muy bien qué va a pasar dentro de 5, dentro de 10. Creo que pensar dentro de 10 años ya es como muy avanzado, pero también la perspectiva, el diseño de futuros, estas metodologías se integran en la parte estratégica para tomar esas decisiones y priorizar, igual y no exactamente hacia dónde vas, pero escenarios o posibilidades de qué puedes hacer, cómo se comporta el usuario en cada posibilidad y el producto cómo puede evolucionar dependiendo de estos caminos. Entonces, para mí creo que la estrategia es
o sea, la estrategia exitosa al final es conectar esta parte del usuario con las posibilidades que el negocio tiene. Y justo tocando esto como del tiempo como una variable, ¿cómo balanceás la visión a largo plazo de las soluciones con al mismo tiempo soluciones a corto plazo que quizás decís, no sé, estás acercado a un usuario, es una necesidad que no está cubierta, pero quizás eso no está alineado con los objetivos a largo plazo? ¿Cómo se maneja eso dentro de una estrategia? Ese es el reto de todos los días. Hay obviamente como, no sé, escuelas de pensamiento de cuál es la mejor forma de hacer esto. A mí la que más me gusta es la de un portafolio de innovación, que dice que al menos el 70% de las cosas que hacen tienen que ser para el corto plazo, pero dejas el otro 30% para estas exploraciones, que es la parte de innovación. Incluso dentro de esta metodología dice que ese 30% también lo puedes dividir en 20% cosas adyacentes a lo que estás haciendo. Entonces, por ejemplo, si estás en el mundo de las finanzas, a lo mejor vas a explorar, no sé, eres una empresa cripto, vamos a ver tarjetas de crédito o préstamos o seguros, ¿no? Cosas que están cercanas, pero a lo mejor no son parte de lo que tú estás haciendo en el día a día. Y ese último 10%, cosas loquísimas que nada que ver. Entonces, a lo mejor es, ¿qué podemos hacer con AI para este producto? O cómo lo conectamos con algo totalmente diferente, a lo mejor servicios de salud o educación o otras cosas. Creo que ese juego donde de repente exploras muy lejos te trae un poquito a la como que se te pega la creatividad de eso hacia lo que estás haciendo en el día a día. Pero así tú puedes dividir, o sea, creo que la otra es cómo se traduce en, por ejemplo, tu día a día, es en tu semana. Tienes a lo mejor de lunes a jueves trabajo de lo que es el día a día y un par de horas del viernes te juntas con tu equipo para explorar esas otras posibilidades y no perder, como que siempre tener un piecito en el futuro, pero estás ejecutando en lo que viene próximamente. Súper interesante. Y después de haber trabajado como service designer y como strategic designer, ¿sentís que son como la cara de la misma moneda? O sea, ¿dónde sentís como que se complementan y dónde como se alejan? Creo que son hermanos. Creo que, digo, también es algo que yo he sido como que parte de esa exploración como a nivel personal, porque en las empresas luego tienes un rol y como que no te Como tu puedes... etiqueta. Sí, tu etiqueta. Pero en el día a día te toca meter metodologías de lo que sea y de repente hay un proyecto donde te tienes que adaptar y hacer las cosas diferentes. Creo que si estaba, obviamente si está bajando hacia el servicio, pues eres un service designer. Y si tu enfoque es solamente eso, pues como está difícil, no puedes decir soy product designer si estás trabajando en el servicio. Total. Y creo que el strategic designer sí tiene un punto privilegiado donde puede tocar un poquito de todo sin ser criticado en una empresa. Pero las metodologías al final tienes que hacer investigación, el prototipado, pensar en el usuario. Creo que lo que sí me ha llegado a pasar mucho es empresas que tienen un rol de service designer que no entienden qué es el service design y te ponen a hacer producto. Creo que pasa mucho, como que más bien están buscando que sea un diseñador más maduro. Entonces buscan que sean service designer porque ya entiendes más allá del producto, pero al final te piden que lo apliques al producto. Entonces, creo que, digo, no creo que esté mal, creo que es nada más la naturalidad de la madurez que está, más que nada en Latinoamérica, donde he visto que pasa eso, pero ¿Y bueno. cómo le explicás a esa persona, o sea, a esa organización, tu posición como service designer o simplemente como que si sentís que no va con vos, te alejas? Creo que algo que pasa es que si tú entras a una empresa y te dicen, tú eres un rol, tú eres service designer, y al final te dicen, pero el reto está en el producto y mejora el producto, está bien porque eso es lo que la empresa necesita, pero conforme vas avanzando y si mantienes esta posición en la empresa por, digamos, al menos un año, tienes que aprovechar para ver el panorama completo y creo que eso es lo que el service designer tiene, que puede dar un paso atrás y ver qué está pasando y eso es muy importante, creo que parte de la habilidad es con los stakeholders, el manejo de los stakeholders, hacer amigos y acercarte y tocar puertas y ver, oye, customer support, ¿qué tickets tienes? ¿Qué te están preguntando? ¿Cuáles son las dudas o las quejas de los usuarios? Y ahí tú empiezas a pensar, oye, la verdad es que sí hay problemas en el servicio. O no sé si es un banco que tiene sucursales
acercarte y ver, o si también como de tu propia curiosidad, aunque te digan tu enfoque es el producto, tú ir y vivir esas experiencias, preguntarle a los usuarios cómo las viven, identificar esos problemas. Muchas veces creo que lo que pasa es que es el diseñador el que tiene que proponer y decir, oye, todos estos problemas están acá, nadie los ha visto porque justamente no hay otro service designer bien. Es como que sos el único que a lo mejor puede ya tener esa mirada como más sistémica Sí. para poder como unir esos puntos. Y creo que eso es como, por ejemplo, el Service Blueprint, que es esta herramienta que mapeas toda la experiencia. Puedes empezar a lo mejor un journey del producto y mapeas todo lo que pasa con el producto, pero en las otras capas empiezas a conectar qué hay en el servicio. El detrás. Sí, todo el detrás, y es donde identificas cosas y ya puedes decir, oye, ok, pero incluso estos problemas que tenemos acá se reflejan en el producto o viceversa, ¿no? Y hablaste de, no sé qué equipo en particular, pero que fuiste la primer diseñadora de servicios y que la gente no entendía lo que hacías. ¿Cómo mostrabas el valor de esta visión del diseño o el valor del diseño de servicios en este caso? Ya me tocó 3 veces esa Ok. experiencia. Siento que es así como mi karma, que tengo que defender el diseño de servicios en el mundo. Y creo que también me ha tocado hacerlo de diferentes maneras. Digo, todas igual en sector financiero. Creo que para mí lo más importante ha sido los aliados. Como yo sola no lo he logrado. Pero eso de conectar con las otras áreas y traer problemas a la mesa, y bueno, no solo traer los problemas, sino una propuesta de cómo se pueden destacar o mejorar, creo que ha sido lo que me ha servido a mí personalmente. Y, por ejemplo, creo que algo que me ha pasado es que también siendo equipos un poco nuevos a veces no tienes data de que puedas como soportar que estás viendo este problema. Entonces, por eso sirve mucho hacer estos aliados de otras áreas que pueden llegar en conjunto y proponer un proyecto. Y proponer proyectos piloto, y a veces los tienes que hacer en tu tiempo libre, ni siquiera es como parte de tu rol. Pero eso va como ganando terreno, poco a poco, hasta que alguien, obviamente siempre es como un VP de producto, de diseño, o de otras áreas que dicen, oye, esto está trayendo valor, vamos a darle más foco, más prioridad para que se haga. Me encanta. Como encontrar tus propios aliados dentro de las empresas para... Sí, y creo que es algo que a lo mejor naturalmente a un diseñador no le gusta porque es un poco más político. Como que tienes que ser muy diplomático, tienes que hacer, como que tienes que pensar como diferentes escalas. Como una parte es cómo baja hacia un proyecto o al producto, pero también cómo impacta dentro de la organización y cómo tiene estas capas transversales como... Y bueno, lo voy a hablar, por ejemplo, siendo alguien que está en una posición de liderazgo, como que estás manejando un equipo y tienes a tus researchers o tus service designers que están trabajando, pero también tu impacto es hacia los lados porque tienes que impactar hacia los stakeholders que son tus peers de otras áreas y luego hacia arriba con el leadership de la empresa, cómo logras subir estas problemáticas que tú estás viendo en el campo, en la investigación, hacia que se vuelva parte de la estrategia. Entonces, como que eres esa polea que trae cositas, las bajas y luego las vuelves a subir. Me encanta. Me encanta porque también habla del rol del diseñador como un puente entre las distintas disciplinas y siempre hablamos de esto desde la diseñería como sin otras disciplinas es muy difícil tener impacto y un valor real en las empresas. Y a lo largo de tu carrera asumiste, bueno, roles muy variados. Recién estabas hablando que justo te tocó ser service designer, la primer service designer o diseñadora estratégica en muchas empresas. Pero también asumiste roles de management y también fuiste diseñadora diseñando. ¿Cuáles son los principales aprendizajes que tuviste de estar en equipos tan diversos y también en roles tan diversos? Creo que una cosa es no tenerle miedo a hacer lo que crees que se necesita hacer independientemente del rol que tienes. Que es un poco lo que decíamos, a lo mejor yo soy service designer, pero alguien necesita meterle mano a, no sé, la estrategia o el producto. Igual y no lo tienes que hacer tú, pero acercarte y proponer las cosas que se tienen que hacer, aunque no sean parte del diseño. Y también que está bien cambiar de rol en cuanto a nivel de management, ¿no? Creo que es algo que a mí me ha pasado que
llegas a un punto donde dices, bueno, ya estoy en una posición directiva, pero extraño diseñar. Y creo que muchos tenemos esa crisis porque al final el career path de un diseñador, lamentablemente, y creo que pasa en todo el mundo, pero pasa mucho en Latinoamérica, que si quieres crecer y quieres ganar más, es a través del path de management. Y llegas ahí, a lo mejor te gusta y eres bueno, pero al final si tú eres diseñador, como que no tener las manos en la masa haciendo cosas, se siente feo, o sea, es triste. Que también me pasó un poco en emprendimiento, que luego tienes que vender, tienes que hablar con otras personas y ya dejas de ejecutar y dices, ay, extraño esa parte. Y que cuando llegas a management, te da mucho miedo volver a la ejecución, porque ¿qué van a pensar los demás? Que a lo mejor ya no soy manager, que a lo mejor ya no estoy en esta posición importante. Justo cuando yo trabajaba en GBM, que era una casa de bolsa, que fue mi trabajo después de BVA. Ahí estuve casi 3 años, estaba liderando al equipo de diseño y ahí renuncié para emprender un tiempo. Y cuando vuelvo a una empresa que fue a Bitso, me vuelven a buscar, yo estaba burnout totalmente. Y me dicen, oye, Del emprendimiento. sí, del emprendimiento, de la vida, de la pandemia, de todo. Me dicen, oye Gaby, tenemos aquí la oportunidad de emprender un equipo de innovación dentro de Bitso. ¿Te quieres venir aquí a empezar algo de nuevo? Y yo dije, no, no quiero. No más experiencia. No más nada de eso. Sí, no, o sea que empezar un equipo y todo es desgastante y yo dije, no, a ver, pero tampoco le estoy diciendo que no a la empresa. Me interesa entrar, pero puedo empezar como un individual contributor haciendo cosas, experimentando, probando y si funciona ya vemos si ampliamos el equipo. Entonces al final les respondí esto y me dijeron, sí, vente, vamos a ver qué pasa. Eventualmente como a los 6 meses me heredan el equipo de research y termino ahí otra vez en esa... No pudiste escapar. No pude escapar, pero bueno, fueron 6 meses donde yo estuve de forma individual trabajando y me gustó mucho porque otra vez pude hacer entrevistas, digo, también te toca mucho lo que en México decimos talacha, no sé cómo le dicen aquí, como las tareas pequeñas de... Ah, ok. Te toca reclutar y te toca pagar los incentivos y todas esas cosas que dices, bueno, eso no me encanta. Pero me gustó y ahora creo que algo que ha pasado en los otros años que estaba en Bits, o sea, en los últimos 2, es que tengo un rol un poco híbrido. Claro. Tengo un equipo que ejecuta, yo soy su manager, trabajo mucho como manager, pero mi equipo también es bastante senior como para ser autónomo y yo puedo tomar proyectos que igual son un poquito más estratégicos, pero los ejecuto yo, colaborando obviamente con mi equipo y con otras personas, pero como no he despegado esa parte y me ha gustado, que también trae otros retos, que esto no me había pasado antes, que creo que cuando solamente estás enfocado en ejecutar, ejecutas, cuando solamente estás siendo manager, eres manager, y cuando tienes un poquito los dos, a veces como que sí, pues pierdes foco de alguna otra cosita y te cansas, está cansado, pero me ha gustado porque me da esta variedad también. Y esto de lo híbrido, como de liderar y a la vez contribuir en el diseño, ¿sentís que es algo como más de las startups que de las empresas grandes? ¿O como que no necesariamente como que porque sea una startup va a ser así? Yo creo que sí es más fácil hacerlo en una startup, porque es un espacio donde tienes confianza de las personas que están alrededor tuyo y te conocen, y más apertura a que pasen esas cosas. Y también creo que al menos acá es como una empresa donde estamos constantemente cambiando las formas de trabajo y siempre probando cosas nuevas. Entonces, de hecho, mi equipo acaba de cambiar hace 2 semanas, Ok. otra vez, y De nuevo. de nuevo, justo en mi equipo habían 3 researchers y ahora 2 se fueron a reportar directamente a las managers de producto, de diseño de producto. Y yo me quedé solo con una persona y vamos a estar haciendo puro diseño estratégico. Y el research se va a quedar para cosas más como pruebas de usabilidad y cosas más tácticas. Nosotras ahora podemos enfocarnos un poco más en entender arquetipos de usuario, nuevos productos, nuevos segmentos. Entonces, creo que eso ha sido parte de la evolución, explorar configuraciones distintas y esto ahorita lo vamos a probar y a ver si funciona. O sea, no lo estoy diciendo como para que las otras startups lo hagan. Es más como, es un ambiente donde se presta para hacer esto y también puedes decir, oye,
no me gustó, no está funcionando, vamos a volver a como era antes o a probar otra cosa diferente. Ya que nos queda un poco de tiempo, quería hacerte una pregunta que quizás no está tan relacionada con lo que venimos hablando, pero me gusta el ejemplo de Doméstica porque es un curso corto que diseñaste en el que enseñás las habilidades que tiene que tener un service designer. Y otro ejemplo muy claro como una consolidación del service design es las tarjetas de triggers que hiciste con Alema Ferrer. Y me encanta pensar como en esas unidades como lo mínimo que tiene que saber un service designer o como la reducción mínima de la disciplina. No sé si es así, pero así me lo imagino. ¿Cuáles son esas habilidades distintivas de un service designer o de un diseñador estratégico que pensaste cuando diseñaste ese curso o esas tarjetas? Uy, qué buena pregunta. Mm, Creo que lo más difícil que me toca a mí enseñar cuando doy clases para Service Design es pensamiento crítico. Y no es realmente algo que sea de diseño, es como una forma de pensar que está, como que si no tienes eso, muy difícilmente vas a tener éxito siendo un Service Designer. Yo creo que en general bueno, yo lo veo quizás en México, no sé, no puedo hablar por otros países, pero creo que desde que estamos en la educación primaria hay una deficiencia de entender, o sea, qué es el pensamiento crítico y cuestionar cosas, entender metáforas, reducir información, hacer síntesis. Todo eso lo veo como complicado porque si no lo practicas desde joven, llegas a una vida profesional donde quizás piensas que te van a decir qué hacer o crees que el insight va a salir así fácilmente con un par de entrevistas. Y son cosas muy difíciles en realidad. O sea que luego pasa que creo que las empresas se quedan atoradas como en el mismo insight o no llegan a la profundidad porque las personas no saben cuestionarse a sí mismos y no saben llevar eso a la investigación que están haciendo. Y veo, por ejemplo, cuando redactan un insight o cuando están definiendo una problemática, como incluso escribir esa frase es difícil. Hay otras metodologías, por ejemplo, el reframing, que es, ya lo escribí, pero lo quiero ver desde otro lente. Creo que esa capacidad es como muy difícil de enseñar y de aplicar en el día a día. Entonces, creo que si algo, o sea, si aquí alguien quiere ser service designer o strategic designer y está empezando su carrera, si pueden trabajar en eso es muy importante. Pero cómo trabajas en eso, lo trabajas a través de la práctica. Entonces, por eso creo que es complicado. Hay que traerlo a los proyectos que están haciendo, aunque estén en la escuela o aunque estén empezando su trabajo, como leer mucho, cuestionar y levantar la mano con las personas con las que estás trabajando y decir, oye, vamos a darnos una hora de explorar la raíz del problema y entender el porqué, las preguntas de los 5 porqués. Creo que eso al final es pensamiento crítico porque te está llevando al origen de las cosas. Creo que eso diría que es lo más importante. Me encanta. No, Bastante no. complicado. Sí. Sí, hay una metodología que se llama Jobs to be Done. Sí. Y esta la uso mucho, ya la he usado, creo que para mí es la que es la base de todo lo que hago. Sin eso yo no puedo diseñar. Pero luego me ha tocado y lo veo mucho cuando estoy como colaborando con equipos o trabajando y explico igual por si no conocen la metodología, es cuál es el objetivo último que la persona está logrando a través de lo que tú estás ofreciendo como empresa. Y el ejemplo es si tú quieres poner un cuadro en la pared, vas a comprar un taladro, pero el taladro o sea, tú no vas a comprar el taladro por tener el taladro, no estás comprando el taladro por tener un hoyo en la pared, lo estás comprando porque quieres la foto de tu familia, que cuando la veas te va a hacer sentir bien. Entonces, ¿cuál es ese objetivo final de todo lo que estás haciendo? Y cuando las personas hacen investigación, luego dicen, bueno, es que, no sé, por decir, de que quieren cripto porque está cool o porque está de moda o no sé, porque es cripto, porque quiero el cripto. Y es como, no, las personas no quieren cripto. A lo mejor quieren crecer su dinero, quieren un patrimonio, quieren enviar dinero a otro país. ¿Cuál es ese objetivo final que te va a llevar? Y llegar a eso como que requiere mucho esa iteración y darle vuelta a los problemas
y rebotarlo también a veces no lo puedes hacer solo, entonces como que juntarte con personas que también tengan pensamiento crítico y que puedan como call on your bullshit y decir, oye, este no es el yo, al final hay otra cosa más profunda que importa. Entonces creo que eso es algo que está complicado trabajar y llegar ahí. Bueno, ahora sí, pasamos al ping pong. Bueno, algo que me parece interesante como de los servicios es que como que es algo que no ves hasta que ese servicio falla. En ese sentido, como, ¿cuál fue el peor servicio como que experimentaste? Ay, tengo tantos. Y creo que también esa es otra razón por la cual llegué al mundo del service design, porque yo pensaba que yo tenía mala suerte y todo el tiempo me pasan cosas. Creo que justo uno que pongo de ejemplo cuando doy clases fue con Uber, porque tenía que facturar y no me llegaban con otros datos que no eran los míos. Y ya, creo que al final lo que me pasaba era que yo necesitaba las facturas para que me reembolsaran en mi trabajo, porque estaba haciendo viajes de entrevistas justamente. Y ya había hecho como 100 entrevistas y 100 viajes, y yo es que necesito que me reembolsen ese dinero. Y siempre me llegaban mal y en verdad tengo como 500 correos a lo largo de como 6 meses peleándome. Digo, es que este servicio está fatal. Obviamente ya fue hace mucho, espero que hayan mejorado eso. Todo el tiempo pasan cosas malas en los servicios. Y ya cuando eres service designer, todo el tiempo estás viendo así como, aquí están fallando. ¿Por dónde poder ir como Pues le puedes mandar el mejorando? feedback. Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué cosas no negociás en tus proyectos o equipos? Buena pregunta. Creo que yo en realidad no puedo trabajar sin hacer investigación. Y eso es muy mío. O sea, no voy a decir que así tienen que ser los proyectos, pero si quieren que haga una estrategia en 2 semanas sin ninguna data, no puedo. Y no sé, creo que hay personas que confían mucho en su capacidad estratégica, pero yo confío más en lo que los usuarios piensan y dicen. Entonces, para mí eso es fundamental. Yo soy una persona que me gusta leer y hace poco como que nada, empecé a meterme en, como en todo lo que es service design y encontré como que no hay muchos libros en sí, como mucho material sobre eso. Pero bueno, me gustaría saber como qué libro le recomiendas a alguien como que quiere empezar en eso. Creo que el básico es el de This is Service Design Doing. Bueno, hay dos, porque el original es el de Thinking Sí. y ese salió 2010. Y después, como 10 años después, salió This is Service Design Doing, que es mucho más práctico y tiene como el step. El de métodos. Sí, Como el de los métodos. dice Service Design. Pero hay otro que me gusta mucho, está cortito y es muy lindo, es de Lou Don, Good Services. Good Services. Buen libro. Este me encanta porque pues son como las leyes del service design para asegurarte que las cosas estén bien y está digerible. Y luego algo que me gusta mucho de ese es que después puedes evaluarlos. Exacto, sí, total. Es como que te da como criterios, bueno, esta mirada crítica de nuevo, Sí. como para evaluar si es un buen o un mal servicio. Está Exacto. buenísimo. ¿Tenés algún proyecto favorito? No sé, creo que todos mis proyectos son favoritos y han sido demasiado diferentes. Entonces, creo que a mí me gusta mucho trabajar con cosas que son del futuro. Si puedo explorar qué va a pasar con cualquier industria en 10 años, eso es lo que a mí más me mueve porque es divertido, Sí. pero es también muy difícil hacer esos proyectos. ¿Cuál sentís que es la marca con la mejor estrategia que hayas visto? Ay, no sé. A ver, bueno, algo que sí puedo decir y no, a lo mejor no es como particular de cierta empresa, sino creo que las empresas que están teniendo buenas estrategias han sido privilegiadas por muchos aspectos. Una cosa sí es que es como del momento. Por ejemplo, ahora creo que una empresa que le está yendo muy bien es Nubank. Ellos han sabido como hablarle a la gente, entender a los jóvenes, que son personas que están como muy despegadas de lo que son los bancos tradicionales. Y también han sabido moverse hacia incluso cambiar comportamientos en los usuarios. Yo lo veo en México, tienen muy buenas tasas para que tú inviertas tu dinero. Y yo lo veo porque tenía muchísimos amigos que jamás habían ahorrado e invertido y con Nu Empezaron a hacerlo. empezaron a hacerlo. Y creo que hay otras empresas que pasan cosas parecidas, como muy contextual, pero también entendiendo a las personas. Otra que creo que igual y no se usa mucho porque no es como de consumo público, pero Nvidia, que es la de todo lo que maneja el hardware del AI, que digo, o sea, también
como yo persona que compra stocks de empresas y que me ha ido bien con mis stocks, llegué tarde al de Nvidia, como que eso no lo preví, pero son empresas que identificaron, ya sea del lado tecnológico o del lado del usuario, como que algo que se va a detonar. Y esa al final son estrategias también, o sea, no todo tiene que ser como hacia el retail, también a veces es B2B o es solamente la infraestructura de la tecnología. Me encantó. Gracias. De nada. Si te gustó lo que escuchaste y no querés perderte ningún capítulo, si querés explorar y entender el potencial del diseño con nosotros, te invito a que nos sigas en nuestro Instagram en @ladiseñería para no perderte las entregas de qué carajo es el diseño todos los meses.